Ya, continuando con el tema de los tipos, la clasificación de los problemas, ¿no? Estábamos en organizacionales. Viene el tema de estratégicos, ¿no? A nivel de estratégico, los problemas se presentan por objetivos poco claros, por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Que no se han definido bien los objetivos en un principio, ¿no? Entonces eso ha provocado de que efectivamente haya problemas a nivel de objetivos, ¿no? A veces por la poca, por el poco conocimiento del negocio del área tecnológica, ¿no? O incluso a veces la descripción, ¿no? O las palabras que utilizan, como les decía, puede ocurrir, ¿no? Que se malentienda o no se logre entender como tal, qué es lo que se quiere, qué es lo que se requiere, ¿ya? Y eso es muy común, como les comento, ¿no? Hay áreas en las que no hay esa, incluso en las áreas que son de tecnología, ¿no? Pero bueno, más común se da en el negocio, de que como no son técnicos, ¿no? No son del área de tecnología, entonces ellos asumen situaciones que solicitan, ¿no? Pero que a veces no pueden ser realizables o hay que hacer una pequeña retroalimentación para orientarle a qué se podría ver el tema del objetivo, ¿no? O sea, hacia dónde apunta o qué es lo que quiere, ¿no? Esto va a ocurrir con tema de retroalimentación siempre, ¿no? Pero son objetivos que, o mejor dicho, errores que se dan a nivel estratégico comúnmente, ¿ya? Y por eso hay modificación del objetivo final, ¿no? Modificación del mismo requerimiento, ¿no? Porque algo no se contempla en un inicio. La planificación deficiente, ¿no? Acá vuelvo a entrar al tema de que nosotros planificamos con tiempo, pero gerencias, sugerencias, pues siempre nos mueven el piso, ¿no? Tiene que salir más antes, ¿no? Nos modifican tiempos, ¿ya? Y pasa también lo contrario, ¿no? Hemos planificado 3 meses, te han aceptado, pero estamos ya en el cuarto mes y aún no sale. Hay situaciones como esa, ¿no? O sea, por algún problema que no se ha contemplado, alguna situación que se ha presentado durante el proyecto, etcétera, ¿no? O se ha detenido por alguna situación, les decía, ¿no? A veces planifica, pero hay otras situaciones externas que mueven el tema de los tiempos, ¿ya? La falta de visión a largo plazo, ¿no? Muchas veces nos piden soluciones inmediatas para el momento, pero no algo que pueda ser a largo plazo, ¿ya? Siempre hay que pensar en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, siempre menciono esto, ¿no? En el tema de desarrollo, por ejemplo, uno piensa que la aplicación va a funcionar, y lo digo así, ¿no? O sea, es es una aplicación, digamos, para vender productos, ¿no? Lo más sencillito o más común. Tú piensas que en un futuro solo se va a quedar con la tiendita, ¿no ves? O sea, una sucursal, digamos. Y eso no pasa, ¿no? Por eso es falta de visión a largo plazo, ¿no? No has previsto de que esta tiendita, digamos, este micromercado, vaya a tener una segunda sucursal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que gestionar los productos ya por sucursales, ¿no? Eso es una falta de visión a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Solamente identificar lo del momento y no ver siempre a futuro, ¿no? Entonces, esas situaciones pasan, por ejemplo, ¿no? Pasan, no se contempla el módulo de sucursales, por ejemplo, ¿no? Para gestionar el tema de productos, ¿no? No se ha contemplado el tema de compras en línea, por ejemplo, ¿no? Poder vender desde tu aplicación, ¿no? Sino que es ahora fundamental este tema, ¿no? Todo se compra en línea y te lo vienen a dejar a tu casa, ¿no? Generalmente ahora es de esa forma la manera en que se vende, ¿ya? Otro tipo de problemas, los tipos de problemas humanos, ¿no? Ya, eso sí es nuestro. Uno es la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio les comento que es bien común, ¿no? Yo he chocado desde que trabajaba en la UNSA hasta lo que estoy actualmente. Hay grupitos de personas, ¿no? O personas individuales que se resisten al cambio, ¿no? En la universidad yo siempre he chocado con el tema de secretaría, por ejemplo, ¿ya? La verdad es que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nuestra misión es sistematizar, automatizar todos los procesos de una institución, ¿no? Lo más que se pueda, obviamente, ¿no? Y esto obviamente le quita la carga laboral a este puesto, por ejemplo, de secretariado, ¿no? O si tú tienes un sistema de control de mensajería, control de reportes de asistencia, ¿no? Todo ya automatizado.
Entonces, le quitas el trabajo que se hacía de manera manual, ¿no? Firmar planillitas, no sé, enviar documentación, pero tú anotabas en un cuadernito, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es una resistencia al cambio bien, bien fuerte, ¿no? A nivel de lo manual a lo automatizado, digamos. El otro tema va también ya en las instituciones de tecnología, de hacer solo lo que conoces, ¿no? Yo he chocado con muchos profesionales, te enseñan o sea, te enseñan una forma de hacer, no sé, el tema del front-end, digamos, ¿no? Lo vamos a hacer de esta forma. Y lo hacen una y otra vez, ¿no? Y cuando tú les propones un cambio, por ejemplo, el tema de cambiar de framework, digamos, de React, que es el Next, perdón, a Angular, se resiste, ¿no? No, pero siempre lo hemos hecho ahí, todas nuestras aplicaciones están en esta tecnología, el siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, esa palabra siempre ha existido y va a seguir existiendo. Otro problema por el tema humano es la falta de capacitación, ¿ya? Y eso me pasa a mí también a veces, ¿no? El tema de que yo asumo que todos tienen la misma formación mía, ¿ya? Y a veces cometo ese error con mi equipo, ¿no? A veces intento obviamente corregirlo, pero por eso es bueno los temas de capacitación constante a todos, ¿no? Entonces, uno asume, es verdad, yo asumo que todos deberían conocer cierta metodología, ciertos patrones, ¿no? Cierta arquitectura, pero no es así, ¿no? Entonces, es la falta de capacitación la que nos produce este pequeño error, ¿no? Prácticamente. Y los conflictos interpersonales, ¿ya? Eso es algo que siempre va a pasar, ¿no? Entonces, hay que aprender a lidiar con el tema personal, ¿no? Es muy importante separar siempre el tema personal del tema laboral, ¿no? Y lo mencionaba en varios ejemplos, ¿no? El tema de una reunión de trabajo en la que probablemente haya alguna situación un poquito fuerte, a eso me refiero con alguna discusión, ¿no? Algunos cambios de ideas, digamos, que provoquen este conflicto, pero que no es de manera personal, ¿no? Sino es por el proyecto, es por el tema laboral, etcétera, etcétera. Entonces, muchos se lo toman de manera personal, ¿no? O sea, eh, como si se lo hubiera dicho a la persona, ¿no? Sin embargo, era una crítica constructiva, una crítica de mejora, ¿ya? Eso es algo clave también. En lo personal les digo, ¿no? Mucha gente se ataca laboralmente y lo piensan que es para uno, ¿no? No ese es el tema, ¿ya? Entonces, hay que mejorar en ese aspecto, ¿no? A aprender a aceptar tus errores, aprender a aceptar la crítica, ¿no? Aprender a aceptar las propuestas de otras personas, ¿no? Obviamente ya iba una negociación, ¿no? 50-50, 70-30. Hay técnicas también para eso, ¿ya? Pero bueno, es un conflicto que se presenta, es bien normal en el área tecnológica. Y tipo de problemas externos, ¿no? Uno, los cambios de mercado, ¿no? El cambio de mercado, por ejemplo, el tema de los dólares ha sido, ¿no? Ya no había divisas, nadie mandaba remesas a Bolivia, se ha disparado el precio del dólar casi al doble. Ese es un cambio de mercado fuerte, por ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender a adaptarnos, ¿ya? La pandemia igual ha sido otra situación bien complicada, ¿no? Porque, como les comentaba la sesión anterior, antes de la pandemia estaba prohibido abrir cuentas en línea, ¿no? La ASFI no lo permitía en ninguna institución. Llegó la pandemia, nadie podía salir de sus casas y tuvimos que hacer un cambio en el mercado. Entonces, hay que habilitar apertura de cuentas en línea, ¿no? ¿Verdad? Eso es un externo, por ejemplo, y ese error pues pasó, ¿no? Pasó. Tema de regulaciones, ¿no? A nosotros el tema de la ASFI, en el tema de salud, por ejemplo, el tema del ministerio, ¿no? Hay ciertas regulaciones, normas que hay que cumplir en el área laboral de derecho, por ejemplo, todo lo que son las leyes, constitución, política del Estado, código civil, código penal civil, código penal, no sé qué más, ¿no? O sea, hay diferentes leyes, la ley 348, etcétera. Son regulaciones, ¿no? Que al final, en plena ejecución del proyecto, al inicio, ¿no? O cuando estábamos ya en proceso de QA, a veces llegan este tipo de regulaciones, ¿ya? Y son a veces de la noche a la mañana, ¿no? Llega una notificación, un comunicado, digamos, desde mañana. Eso ha pasado con las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Desde mañana, así ha llegado un comunicado, desde mañana no se permiten transacciones arriba de los $100, por ejemplo, ¿no? Porque no había divisas. Y ha sido así, teníamos que aplicarlo al día siguiente.
Entonces, pues a trabajar, ¿no? Trabajar en todos los sistemas que administran esto del límite, cambiar el valor, obviamente, ¿no? Y aplicarlo a todos los clientes, o sea, una situación que a la larga tienes que hacerlo, ¿no? Y ha sido un problemita, digamos. Y a veces el tema de las expectativas del cliente, ¿no? Por eso es bueno la retroalimentación. A veces el cliente tiene expectativas muy altas, ¿ya? Entonces, hay que siempre comunicar, ¿no? A mí siempre me ha pasado, y el mejor ejemplo que encuentro con esto, a mí me han pedido instalar un CMS, ¿no? Que sería el tema de Moodle, por ejemplo, ¿no? El tema de WordPress, ¿ya? Era en el Moodle, creo, ¿no? Y mi jefa era, o la jefa, la directora era una dama, ¿no? En este caso. Y ella quería, pues, con morado, con rosado, ¿no? Siendo que los colores de la institución eran rojo y azul, entonces, medio complicada la cosa, ¿no? Entonces ella se ha hecho una expectativa muy alta, yo le he presentado dos propuestas, ¿no? Pero al final, pues, se tuvo más que hacer como ella dijo, ¿no? Porque al final, bueno, ella es la dueña del producto, ¿no? Y esa expectativa, pues, a veces hay que negociarla, ¿no? Desde un principio va a ser de esta forma, ¿no? No, pues que yo quiero como este otro sistema que he visto, no sé, de la Católica, digamos, ¿no? Una entidad educativa. Yo quiero algo similar o yo quiero igualito, así te dicen, ¿no? Yo quiero igualito que es así, pero es que no, es que ellos han comprado este software que es el LMS, creo que es una modificación del Moodle, ¿no? No es un Moodle puro, sino es modificado para la Católica. Y no, es que yo quiero algo, yo quiero así, ¿no? O sea, esa expectativa tenía ella, pero sin embargo el Moodle tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, situaciones que se dan, ¿ya? Cuando un equipo usa, un ejemplo, ¿no? De este tipo de errores, tecnología obsoleta es un problema técnico, ¿no? Porque no se ha planificado una actualización estratégica constante, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que velar siempre a futuro, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar un ejemplito bien claro. Ya. A ver, errores frecuentes y sus causas, ¿ya? Entonces es bueno identificar siempre esto para adelantarnos, como les decía, ¿no? Para mitigar los riesgos. Por ejemplo, un error común, requisitos mal definidos. ¿Cuál es la principal causa? La falta de comunicación. ¿No ves? No te has reunido con el negocio, tú has asumido la tarea de poder definir, digamos, solo el tema de los requisitos. No sé, hay situaciones como esas, ¿no? Es complicado ver a veces eh, estos errores, o sea, que son bien comunes, ¿no? Pero se pueden subsanar. El impacto, obviamente, el tema de retrasos, costos elevados, modificación de costos, ¿no? Y un producto que no está alineado con el objetivo final, ¿ya? Y, por ejemplo, en las apps móviles con funciones no deseadas por usuarios, ¿no? Por eso les digo, a veces hay que hacer lo que te piden nomás. Entiendo que podemos proponer, ¿no? Pero eso hay que negociarlo también, ¿no? Hay que proponerlo y decir, mira, me parece más correcto que podríamos hacer esto. O, ya que estábamos en la definición, podríamos aplicar o implementar esta nueva funcionalidad más, que la veo prudente, ¿no? Que tal vez el negocio no la ha previsto, ¿no? Entonces, hay que ver, como os digo, las maneras de poder evitar esto, ¿no? Otro es la planificación irreal, ¿no? Subestimar tiempos y recursos, lo que les decía, ¿no? Mucho es la experticia, ¿no? Para poder estimar tiempos, pero a pesar de la experticia a veces se falla, ¿no? O mejor, obviamente, pero que hayas tenido una planificación mucho más realista, digamos, a soñar de que va a salir en un mes, digamos, ¿no? O sea, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, esa es la causa principal, ¿no? Subestimar el tiempo y los recursos también, ¿no? Ya nos va a alcanzar, tenemos que acabar en 3 meses, solo tenemos, no sé, $5,000 para el proyecto, digamos, ¿no? Y hay que pagar sueldos, salarios, hosting, servidores, etcétera, etcétera. Y no, pues no se ha contemplado que esto podía extenderse, por ejemplo, ¿no? Y el impacto es las desviaciones de cronograma y el presupuesto, ¿no? O incrementa el presupuesto, los cronogramas se extienden más de las fechas debidas, ¿no? Hay pequeños retrasos como tal en las entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto que asume 3 meses para un sistema complejo. Difícil, pues. Difícil, ¿no? Nosotros, mínimo un proyecto grande, 6 a un año, ¿no? 3 meses para uno mediano, digamos. Entonces, son situaciones como esas, ¿no? O sea, muchos sueñan a veces el tema de los jefes, ¿no? Pero se puede, yo sé que se puede, te dicen, pero no es, pues, no es lo real, ¿no? Por eso es irreal. Otrito, la falta de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no?
Antes, en los desarrollos antiguos, no había mucho ataque, es verdad, ¿no? No había mucho ataque a las aplicaciones web, móviles, pero lamentablemente ahora se ha vuelto lo común, digamos, ¿no? Y va para diferentes instituciones privadas y estatales, ¿no? Entonces, es un error el tema de no poder contemplar algunos riesgos, ¿no? Cuando estás en la definición, en el desarrollo o ya en producción, ¿no? Entonces, no identificar amenazas potenciales, por ejemplo, ¿no? Todo ha ido bonito, el sistema funciona bien, todo bien, bonito, ya lo subimos a producción. Cuando, se han conectado 5.000 usuarios en el mismo minuto y se ha caído el sistema, ¿verdad? De esos 5.000, 2.500 o 3.000 habían sido boots. Uy, ¿qué ha pasado? No hemos controlado boots, ¿no? No hemos controlado que solo reciba ciertas peticiones por minuto, ¿no? O sea, ¿ve? Hemos identificado, ¿no? Una amenaza que podría ser potencial. Esto lo que causa el impacto es fallos críticos en producción, ¿no? Por eso se caen las aplicaciones, ¿no? Por eso fallan a nivel móvil, a nivel web, ¿no? El tema, por ejemplo, siempre comento esto, el tema del Tribunal Supremo Electoral. He visto en el último cuando se ha cerrado el Banco Fácil, ¿no? El Banco Central de Bolivia. Han subido a los clientes, ¿no? El tema de a qué banco se les estaba pasando su cuenta, sus datos, ¿no ve? Todo su dinero y sus deudas, sus préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues falló, pues, ¿no? Porque tú entrabas a la página del BCB y se caía, ¿no? No podías entrar porque había eran 5 millones de clientes, tanta demanda de solicitudes que falló el sistema, pues, ¿no? Entonces, estos riesgos, ¿no? De ignorar la ciberseguridad en una plataforma, entonces nos llevan a cometer este tipo de errores. Mala comunicación otra vez, ¿no? Que es algo bien común. Equipos desalineados, silos organizacionales, ¿no ve? Pequeñas islas le llamamos a esto, ¿no ve? Entre nosotros nomás definimos, entre nosotros nomás nos reunimos. Nosotros nomás sabemos cómo hay que solucionar. Eso está mal, ¿no? Es una de las principales causas de una mala comunicación. Y el otro es cuando no hay trabajo en equipo, pues equipos desalineados, ¿no? Cada uno tira por su lado, no hay consensos, no hay un buen entorno personal entre el equipo, etcétera, etcétera. El impacto, pues va a haber errores en los entregables, vamos a tener que tener más carga horaria, es de trabajo, ¿no? Lo que es deuda técnica para nivel de desarrollo. Eh, en el ejemplo, pues el equipo de desarrollo y QA sin sincronización, ¿verdad? Que es algo que pasa, ¿no? Yo termino desarrollo, lo envío a QA y me lavo las manos. No, pues no haces eso, ¿no? Tienes que darle soporte a QA, ¿no? Datos de prueba, cómo configurar ciertas parametrizaciones, ¿no? Pasarle los tips, cómo has habilitado la comunicación con tal institución, ¿no? Hay que crear este ticket para que me lo sincronicen con esta IP, este puerto, no sé, ¿no? Eso es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, una mala comunicación a veces se presenta. Ignorar el feedback, ¿no? Eso es algo igual. A veces hay personas que se creen tan expertas, ¿no? Ah, no, es que yo tengo 20, 25, 30 años de desarrollo, ¿cómo me va a corregir un junior? He escuchado decir eso, ¿ya? Pero no te lo ha dicho pues por molestarte, ¿no? Sino te lo ha dicho porque él piensa que se podría mejorar de esta forma, ¿no? Entonces, ahí como causa principal está no incorporar la retroalimentación del cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, al final el cliente es el que te da el sustento base para que tú puedas desarrollar, ¿no? Porque estás construyendo un proyecto o un producto para él, para el cliente. Entonces, necesitas una retroalimentación constante de él, ¿no? Una retroalimentación de tu propio equipo, ¿no? Mejor es dos cabezas, tres, piensa mejor que una. Puede haber más ideas, puede haber mejoras, puede haber más eficiencia revisar el código, unas pruebas, ¿cómo se llama esto? Control cruzado, ¿no? Que mi par, otros desarrolladores revisen mi código para encontrar algún error o alguna mejora que se podría plantear, ¿no? Eso es prácticamente. El impacto, pues productos rechazados por el mercado, ¿no? Al final no llegan a ser populares, ¿ya? Y a nivel de ejemplo, el software empresarial sin pruebas de usabilidad, por ejemplo, ¿no? La experiencia de usuario, ¿ya? Y esto es común, les comento, ¿no? Como les digo, se hace el desarrollo, esto sería el frontend, el tema de la creación, ¿no? Los colores que les mencionaba, por ejemplo, ese guindo rosado que quería la jefa. Entonces,
no, pues no se han hecho pruebas de usabilidad, ¿no? A alguien siempre le chocaba esos colores, por ejemplo. Y usabilidad me refiero a experiencia de usuario, ¿no? Que tiene que ser sencillo la aplicación, ¿no? Los botones tienen que estar en el lugar correcto, bien sencillo de entender, como para niños, siempre digo, eso, ¿no? Tiene que ser un producto como para niños, ¿ya? Y eso es por culpa de ignorar el feedback. Y terminamos con esto, la adopción inadecuada de metodologías, ¿no? La causa, pues, usar metodologías no aptas, ¿no? Por ejemplo, el waterfall en proyectos dinámicos, ¿no? Ahí deberíamos usar ágil, ¿ya? Eh, Esto produce un impacto de ineficiencia y retrasos, obviamente es lo más claro, ¿no? Y un ejemplo es usar Waterfall en un startup ágil, ¿no? Si es Waterfall, no, pues no es para este tipo de proyectos, ¿no? Es para más empresariales, digamos. En cambio, ágil necesita algo más veloz, ¿no? Más con constante retroalimentación, pequeños productos que vayan saliendo todo el tiempo, ¿no? Así sea documentación, es un producto, por si acaso, ¿no? Un manual de usuario es un producto. Entonces, en las pequeñas tareas del desarrollo ágil, entonces, generar documentación, generar el pase, ¿no? El pase de producción es documentación, obviamente. Hacer las pruebas unitarias es tema de documentación, ¿no? Entonces, todo eso hay que registrar, ¿no? Los pasos para ejecutar el producto, instalarlo, no sé, subirlo al servidor, etcétera, desplegarlo en la tienda la App Store, todo eso, ¿no? Entonces, hay que utilizar, obviamente, siempre una metodología adecuada, ¿no? Para el tema del desarrollo. ¿Ya? Eso, hasta aquí llegaremos hoy día, Judith. Tampoco te quisiera tener más tiempo. Más bien, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.